Bien, estamos en la cuarta sesión de problemas filosóficos para el psicoanálisis clínico. Y bueno, como veníamos conversando como grupo, hay algunas cuestiones que requieren de mediaciones y de campos de reflexión conjunta para ver efectivamente qué problemas clínicos nos permite abordar algunos de los textos y problemas filosóficos que hemos ido levantando, ¿no? La dialéctica interioridad-exterioridad, por ejemplo, ¿no? La topología de lo interior y exterior, si pensarla de otro modo, permite otra episteme clínica. Lo mismo lo que hablábamos respecto del saber y el poder, ¿no? Identificarnos muy prematuramente con el lugar del saber nos pone en un poder que puede terminar en una violencia epistémica respecto del otro con quien trabajamos, ¿sí? Y en una obturación de sus saberes, ¿sí? Incluso de sus saberes ancestrales, vivenciales, etcétera. La posibilidad de concebir una clínica en el sentido vertiginoso de producir algo que no solamente tiene que ver con desentrañar verdades ocultas en una historia olvidada, sino con producir efectos a través del lenguaje, del diálogo y del encuentro, producir acontecimientos con el otro. También lo veníamos viendo como algo que se podía extraer de alguna de las lecturas que nosotros veníamos haciendo de la espiritualidad antigua, ¿no? Precristiana. Entonces, obviamente, esto irá teniendo a nivel técnico lo mismo las disquisiciones sobre el amor en el banquete, cómo la gran mayoría de las personas padecemos de problemas de amor, por decirlo así, de amor, desamor, odio, desilusión. Cómo ir pensando también que hay ciertas categorías de pensamiento en un sentido fuerte que nos ofrece la filosofía a quienes hacemos clínica, que nos permiten no caer en los lugares comunes de los saberes psicológicos como más restringidos, ¿no? De lo que está de moda versus lo que no, de lo que está bien versus lo que no está bien, de lo que es sano versus lo que es tóxico, como muchas de esas categorías están tremendamente constreñidas a lugares de pensamiento muy restringidos y cómo la filosofía, en cierto modo, en un sentido amplio, la filosofía como práctica de reflexión, de pensamiento, nos puede permitir de alguna manera dar dos pasos hacia atrás y repensar nuestra clínica desde un lugar ético, desde un lugar epistémico más intenso, ¿sí? Y más enriquecido. Ese es como el gesto, finalmente. Más que conceptos específicos, me interesa ese gesto que estamos haciendo a nivel grupal. Bueno, hoy día la clase nos invita, a pesar de que este no es un curso que esté armado necesariamente en un sentido de la cuestión lineal historiográfica, ¿no? De antigüedad, Edad Media, modernidad, contemporaneidad. Ese es como el mapa que nos enseñan en los colegios, por decirlo así. Sabemos que eso se puede desarmar de muchas maneras. Ya lo veíamos con Enrique Dussel, por ejemplo, ¿no? En la primera clase. Que, bueno, la modernidad del siglo XVII en Europa, pero ¿qué ocurre? Se descubre América y América antes de la llegada de los primeros barcos en 1492 creo que estaban en la prehistoria, no existían. O sea, se nos transfigura la modernidad también y se nos transfigura la línea del tiempo, porque en esa línea del tiempo no entra China, no entra África, no entra Egipto, etcétera. Pero bueno, aún así, algo nos va ordenando, ¿no? Al menos de lo que se conoce como canónicamente la filosofía occidental, hoy día nos vamos a presentar con dos grandes autorías, ¿no? René Descartes y Baruch Spinoza, como dos versiones distintas del pensamiento moderno temprano, ¿sí? Fundamentalmente del siglo XVI, XVII en adelante. ¿Mm? Más adelante vamos a tomar a otros autores de la modernidad que pueden ser el par Kant-Hegel, por ejemplo, ¿no? Ya más cercanos al siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y el desafío que tenemos hoy, sobre todo para pensarlo en relación con el psicoanálisis, es qué condiciones de pensamiento nos ofrece la modernidad, que son condiciones necesarias para el surgimiento del psicoanálisis como discurso. Es decir, el cogito cartesiano, la ciencia moderna, las tesis de Galileo y Newton, posteriormente a las tesis de Darwin y otras cosas que constituyen a lo que conocemos como modernidad occidental, son precondiciones históricas y lógicas también para el surgimiento de
Sigmund Freud, supongan ustedes, y su hipótesis sobre lo inconsciente. Entonces, para ello vamos a analizar 4 textos, 2 mucho más ligados a la cuestión psicoanálisis-ciencia, sujeto, saber, verdad, como grandes temas, y luego vamos a trabajar, y muy ligado a la idea del cogito cartesiano, del cogito ergo sum, del pienso luego existo, pienso luego soy, y los otros 2 textos más ligados a Baruch Spinoza, uno, si ustedes quieren, en relación con Nietzsche y la cuestión de la ética de los afectos, y otro, también vinculado con lo mismo, pero para pensar problemas politológicos o colectivos, que es la cuestión de la ilusión de las multitudes, que me parece un texto súper contingente para pensar fenómenos como la discriminación y el odio frente a los migrantes o frente a las disidencias sexuales y otras, ¿no? Que me parece un tema como recontingente a propósito de la gobernanza desde el punto de vista del miedo y del odio. Bueno, dicho eso, como veníamos conversando, la metodología va a ser presentación de algunas y algunos de ustedes que generosamente se han ofrecido para hacerlo. Entonces, en esta ocasión vamos a tener a la gran Ana Arancho, que nos va a ir presentando el texto de Martín, que se llama El cogito cartesiano y la alteración del saber y la verdad. ¿Sí? Entonces, bueno, Ana, el espacio es todo tuyo y tú presenta entre 10, 20 minutos. Y bueno, sobre la marcha iremos conversando, te iremos preguntando y Claro, aportando. porque yo me armé un Word a partir de la extracción de párrafos. Por supuesto no tomé el texto completo, pero la verdad que hay mucho que tomé porque es interesante el recorrido que va planteando y le agregué comentarios, entonces se amplía también más. Así que cualquier cosa, me puse los títulos para ir por ahí, si vos me decís, vamos avanzando para saltear un poco. No dijiste el apellido, yo esperaba que vos te arriesgues con el apellido de Martín, porque entre los amigos lo dejamos como Crinky nomás, para no decir esas dificultosas letras del final. Eh, ¡Qué wits! sí, pero Bien, bueno, sí, no, no arriesgué, preferí eh, decir Martín. por Para eso, que no nos Martín, mate Martín después. le dejamos Martín. Eh, bueno, Martín es un psicoanalista argentino, es investigador y este trabajo lo hace dentro del programa de psicoanálisis de apertura que se publica en la revista El Rey está desnudo. Aclaro esto porque él inicia incluso este mismo texto hablando del programa sobre el que se escribe, que tiene que ver con situar justamente el psicoanálisis para dar cuenta de las condiciones en las que se enuncia, ¿no? De la posición enunciativa del investigador y salir un poco de todo esto que veníamos hablando, de esas miradas supuestamente neutrales y universales. Eh, la tesis de Martín, ¿no? O el fundamento de Martín para hacer esto es que las referencias históricas se han ido perdiendo. Ujú. También esto importa que sea Argentina, porque en Argentina hay un lacanismo muy, muy fuerte que ha como permeado en los distintos lugares, y entonces supongo que desde ese lugar él hace como esta aclaración, ¿no? Antes de insertarse, digamos, en el análisis del texto propiamente. Él dice que esta orientación lacaniana, que se fundamenta en el goce bajo estas condiciones, lo que ha hecho es como tender más hacia la biología y hacia eh, el individuo, digamos, relativizando un poco la función y el valor de lo simbólico para el psicoanálisis. Esto lo agrego yo, ¿no? También como que lo deja desarticulado de ciertos procesos colectivos, podríamos decir. Bueno, el trabajo tiene varios apartados, como te decía recién. En el primero, Saber y Verdad, ubica que ya Lacan era consciente de estas condiciones, por eso pone una cita de él, donde dice que el psicoanálisis, el descubrimiento, ¿no? Del inconsciente sería impensable antes del siglo XVII, que es el siglo que se considera de la ciencia. Ya a partir de ahí podemos plantearnos algunas preguntas a partir de esto que estamos hablando, porque habla de descubrimiento del inconsciente,
que nosotros podríamos pensarlo más como una hipótesis, ¿no? O una construcción, una apuesta epistémica, si queremos, y no tanto un descubrimiento. Eh, y también dice impensable, no dice imposible, lo que también nos puede llevar a pensar justamente en que antes de eso no se dieron justamente las condiciones, y vamos a Foucault, de pensabilidad, ¿no? De poder llevar luz a esos lugares de sombra, ciertos conceptos que todavía no se habían racionalizado, sistematizado. Eh, el cogito entonces va a ser el que crea las condiciones de aparición para el inconsciente y para el psicoanálisis, según Lacan mismo. Martín entonces trae a Coiré, que ya lo mencionaba Lacan, para pensar el sujeto de la ciencia. Destaca lo que decías vos, el gesto, también. Me gusta esa palabra, ¿no? Porque es como una posición, más que en sí un concepto. El gesto galileano cartesiano de matematización del cosmos, como dice un texto famoso de Coiré, del mundo cerrado al universo infinito, donde se dejan de estudiar los cuerpos como cuerpos ingenuos. Eh, Acá en Argentina, cuando estudiábamos los sustantivos comunes, nos decían, ¿no? Los que se pueden ver y tocar. En este caso pasamos de estos cuerpos geométricos o el mundo, los objetos del mundo, de pensarlos como eso, ¿no? Como algo que se puede ver y tocar y de los cuales podemos tener un saber directo, a una posibilidad de matematización a partir de justamente las coordenadas cartesianas, ¿no? Quedamos como atravesados por paralelas que se pueden llevar al infinito, entonces claramente estamos dentro de otro sistema de pensamiento que lleva a otras consecuencias también. Bueno, el mundo a partir de eso podemos pensarlo como ordenado, continuo, homogéneo, ya que se le podían aplicar leyes, lo que hacía también que fuera formalizable, calculable. Todo este ejercicio que ahora podemos hacer, dice Coirey, inaugura un modo de pensar lo real. Seguramente eso le ha interesado mucho a Lacan, ¿no? Para situar un poco estas diferencias a partir de ciertas interpretaciones que podemos hacer. Coiré nos ayuda a pensar la ciencia moderna como un acontecimiento discursivo. A partir de él aparecen nuevas posiciones y un nuevo lenguaje, una nueva relación del hablante con el mundo y con la existencia. La ciencia moderna propone una relación, perdón, con el saber que se funda en el cogito. Pienso, por consiguiente soy, podríamos traducir para que quede más claro después cuál es la búsqueda, digamos, la relación que va a establecer Lacan entre el pensamiento y el ser, que es la traducción del latín, no tanto la que se usa en español, que pienso luego existe. Eh, para profundizar ese acontecimiento del cogito entre la verdad y el saber, Martín trae a Giorgio Agamben, que va a situar una alteración en la estructura del saber en Occidente. Entonces pasamos de analizar primero la relación del hablante con el mundo y la existencia para ahora ya situarlo dentro de una estructura de saber. Ana, ¿Sí? solo te puedo interrumpir 30 segundos para una cuestión muy Por supuesto, básica sí. que quizás permita vectorizar algo, ¿no? Podríamos pensar entonces hasta acá que René Descartes es un condensador, por decirlo así, de un problema epistemológico del occidente moderno temprano, ¿no? Sí. Que lo que podríamos conocer como la duda metódica, es decir, que lo que me informan los sentidos, aquello que Ana llamaba como los cuerpos tangibles, lo que resulta evidente a la percepción, resulta que ya no es fundamento o garantía de ninguna verdad. A partir de allí, Descartes, de alguna manera, en los fundamentos del método, o en la duda metódica cartesiana, en el fondo lo que aparece es cómo un conocimiento puede llegar a establecerse como verdadero.
que es la pregunta básica de la ciencia, si ustedes quieren, ¿no? Que no todo elemento que parece cognoscible es necesariamente verdadero. Tiene que estar atravesado por algún sistema de veredicción, ¿sí? Que posteriormente llamaremos método científico. Por eso es que el método científico o la ciencia requiere o solicita del cogito cartesiano como fundamento filosófico para su existencia. Y la sospecha fundamental de Descartes es que lo que me informan los sentidos, lo que tradicionalmente, seguro esto lo toma Ana después, la experiencia, ya queda desacreditada a priori como garante de una verdad. Por lo tanto, la cuestión del cogito, de la cogitación, de la matematización y del método va a sustituir a los antiguos ejercicios espirituales donde a través de la imaginación y la experiencia uno podía acceder a la verdad divina. Eso queda dislocado en Occidente moderno, ¿no? Queda completamente interpelado. Por lo tanto, a la única verdad o fundamento de la verdad que llega Descartes es que puedo dudar de todo, pero en tanto que dudo, eso es pienso, es dudar, ¿sí? En tanto acto reflexivo sobre las propias representaciones, entonces debo existir, ¿no? Y de ello no puedo dudar. Y a partir de ese elemento mínimo puedo ir construyendo saberes con cierto grado de veridicción. Que después vamos a ver qué rayos pinta el método, qué rayos pinta Dios en esto y toda esa cuestión que se complica. Pero a priori un poco quería decirles esto, ¿no? Que los saberes antiguos y los saberes medievales ligados a la espiritualidad y a la cuestión del sujeto, etcétera, quedan desacreditados para Descartes a partir de la idea de duda metódica, y entonces se generan nuevos fundamentos para la construcción epistemológica, ¿m? De saberes verdaderos y de saberes superados. Nosotros veníamos hablando durante mucho tiempo del valor que tenía la imaginación y la experiencia espiritual para el acceso a la verdad. Bueno, eso es precisamente lo que el cogito cartesiano interrumpe, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, en este sentido, A mí, nos parece reinteresante plantear cuál es el plexo de problemas que introduce Descartes como condensador de época, no solo como autor, ¿no? Bueno, eso, Ana, no sé. a mí me parece que en Descartes queda como, es como bisagra, porque por un lado muestra lo que después se va a consolidar, pero en el momento que él lo está enunciando, también me parece que da cuenta, que es un poco lo que descubrí, porque no, yo nunca leí ese texto de Agamben. Ujú. Hay dos o tres que nombra ahí, pero esto específicamente nunca lo había leído así. Pero me parece que da cuenta un poco, siempre, vuelvo a hacer otro paréntesis, ¿no? A mí me ha pasado que siempre que leído o escuchado o estado en una clase sobre Descartes, hay como una especie de desconfianza incluso hacia lo que él pensaba, porque como estaba la Inquisición, es como, no se la aguantó y entonces metió a Dios en el medio bajo presión. Y en realidad acá lo que se está planteando es que es parte de su sistema de pensamiento, ¿no? Todavía no está del todo diferenciado y por eso sigue hablando de Dios. Y hay un intento, me parece, una apuesta a que a medir, ¿no? Como hasta dónde llega ese alcance de Dios, del saber, la relación que nosotros establecemos con eso, pero me parece que todavía hay algo de eso y Mm. que lo que va a decir Adam Ben acá es un poco que no era el único tampoco, ¿no? Tanto Bacon como Kepler, nombra algún otro más que ahora no me acuerdo, también están dentro de ese sistema de pensamiento donde Dios todavía tiene un saber y que de alguna manera cuenta una anécdota de un biógrafo de Descartes de este texto, no sé si lo leyeron o no, pero sí, Mm. donde aparece un rayo, ¿no? Es como el que le da la señal de que eso, que lo que él está pensando es verdadero, porque asocia a ese rayo que llega con algo de un saber divino que bajó hacia él, ¿no? Que bajó de los cielos. Entonces hay como un sistema que me parece todavía es ambiguo a mí. Sí. Gracias, estabas levantando la mano, no sé si querías preguntar o comentar algo, ¿puede ser? Sí, gracias. Estaba pensando en lo que en lo que comentábamos como de esta ruptura que hace Descartes del pensamiento filosófico previo
y no sé si posterior, pero que se marca, porque a partir de ahí también, bueno, siempre se menciona que en el fondo la principal pregunta filosófica como de esa época era el cómo conocíamos, cómo accedíamos a la verdad. Y en ese sentido, después, obviamente, se dio cuenta de que en realidad habían dos grandes posturas en el fondo, que era el racionalismo, y como, cuyo padre era Descartes, y el empirismo, en el fondo, como otra rama. Pero esas ambas ramas ya bien, yo en lo personal diría bien separadas de lo que traía el pensamiento filosófico previo, en el fondo, clásico. Mm. Y es interesante porque justamente se racionaliza la práctica filosófica y queda ahí metida como más entre ramas, por así decirlo, este otro sentido espiritual o sí, o psíquico en el fondo de esa área de la filosofía. Sí, bueno, un poco para devolverle la palabra a Ana y su exposición, que va re buena, es un poco decir, efectivamente, cuando uno quiere ser muy esquemático, traiciona estas mediaciones, digamos, ¿no? O sea, si uno piensa un poco lo que contribuía recién Ana, de que todavía está esta idea mística de la iluminación del rayo de Dios, digamos, como un garante de verdad, por decirlo así. Dios tiene un valor epistemológico en la filosofía cartesiana, ¿sí? Y por lo tanto decir que las cosas simplemente se rompe, digamos, no estamos en el siglo secular, o sea, se borró Dios, Dios llega hasta el medioevo, no apareció más en la filosofía, sería falso, ¿sí? Probablemente la gran diferencia en Descartes que uno sí podría plantear es que Dios en todo caso, si existe, existe como necesidad de una cierta garantía de que el método se ajuste a una supuesta esencia de las cosas que va más allá del humano y va más allá del método. Pero no existe en tanto que trabajo espiritual al interior de un ser, digamos, ¿no? Porque el trabajo de la ciencia es en todo caso en términos del método, ¿no? No en términos del trabajo espiritual del agente investigador, ¿sí? Eso cambia. O sea, el trabajo epistemológico es la rigurosidad del método. Si ustedes quieren plantearlo en términos muy sencillos, en la ciencia, supongan ustedes, incluso hasta el día de hoy, como las caricaturas que nosotros nos formamos del científico, por decirlo así. Si el científico es una persona buena, mala, de derecha a izquierda, si se trabaja a sí mismo o se masturba todo el día, da lo mismo. Si aplicó bien un método y la cuestión es replicable en otro lado, bueno, el valor científico de ese conocimiento se verifica. No requiere el científico, vamos a decir, mostrar erudición o sabiduría o trabajo interno. ¿Sí? Entienden que eso en la época socrática no va. ¿No? El trabajo en relación a la verdad es un trabajo espiritual que supone, en todo caso, un trabajo consigo mismo y con el mundo, ¿no? Es otro régimen de producción de verdad, ¿no? El científico requiere la utilización de un método que se ajuste a las reglas del arte en función de cierta objetividad, llámese positivista, empírica, racionalista. Entonces, nos mueve hacia otro lugar. Bueno, pero bueno, vamos poco a poco, porque me parece que la exposición de Ana va planteando poco a poco las cuestiones básicas para acceder un poco a cómo llegamos después al psicoanálisis, que es un poco el recorrido que queremos ir armando, ¿no? Igual viene, voy a junto para el enganche del párrafo que sigue, perdón, se escucha, pero el gato se ve que tiene. Sí, Eh, tranquilo, escucha bien. el Agamben trae un poco estas modalidades de relación con el saber, donde plantea un saber humano y un saber divino, que eso podríamos situarlo un poco en la filosofía antigua también. Aristóteles, de hecho, ahí también después yo quería preguntarte sobre eso, ¿no? Porque tengo algunas diferencias respecto a algunas cosas que plantean ahí respecto a lo que yo sé de cómo aprendí, digamos, de Aristóteles.
Ujú. Pero bueno, Agamben trae acá estos dos saberes. Por un lado tenemos el humano, que está fundado en la experiencia, en lo terrenal, que se propone como un saber como incompleto, y por el otro lado el saber divino, cuyo fundamento se encuentra en el cielo, ¿no? La providencia, que es lo que se patentiza como ciencia, digamos. Este saber divino es el que en ese momento estaba jerarquizado, eh, era el saber absoluto que tenía que ver con una verdad intrínseca, y a partir del cogito va a ser solo la garantía. Por eso venía muy bien esto que vos estabas hablando, porque no es lo mismo que el cuidado de sí que veíamos en la clase cuando hablábamos del banquete, que tenía que hacer el filósofo, eh, de su cuerpo, de su deseo incluso, eh, que tenía que ver con la mesura en todos los aspectos de su vida. Agamben también nos recuerda que en el medioevo el problema del saber no implicaba la adecuación de un sujeto que sabe a un objeto. Ese es un problema moderno, digamos, de la adecuación con la cosa. En el medioevo más bien se trataba del problema entre un saber uno, que hoy eso tiene relación con el psicoanálisis, seguramente por eso está puesto así, y las múltiples realizaciones de ese saber. Eh, Ahí viene el surgimiento, ¿no? de Lutero, de Calvino, que son eco de esa comprensión epistemológica, donde ellos no ponen en duda el saber en sí divino, sino de que lo que vienen a quejarse es de la interpretación que están haciendo de ese saber, ¿no? Ellos siguen manteniendo el saber es uno, pero la interpretación que ellos están haciendo es errónea, referido a la Iglesia Católica, ¿no? En el advenimiento del cogito se abandona entonces la relación directa de las palabras y las cosas. Las palabras dejan de ser signo y advienen representación. Esto lo saca de Foucault, ¿no? Trae implícito justamente el problema de lo que hablaba de la interpretación verdadera. Eso también me hizo acordar al debate que trae Foucault respecto de la meditación cartesiana, que lleva un debate de años con Derrida respecto de la locura, que sitúa a uno de los ejercicios que hace en la meditación de Descartes, donde él va a decir que es signo de que al loco se le quita un saber. Por eso él lo pone a Descartes como signo de que en la edad clásica el saber del loco no era tenido en cuenta, y el loco ahora obviamente no era únicamente la persona con problemas mentales. Sabemos que dentro del loco en esa época estaban los pobres, estaban un montón de personas que necesitaban ser excluidos de la sociedad. Entonces también podemos pensar en cierta autoridad, ¿no? Como esto violenta también todos los otros saberes que no se ajustan al método justamente que estamos hablando. Si bien hay que tener un método, no es cualquier método. Y que es un poco lo que Kant lo que se va a usar, ¿no? Para decir que el psicoanálisis no es ciencia, ¿no? Se va a tomar los postulados kantianos para argumentar por qué el psicoanálisis no puede convertirse en ciencia, estos a priori, que también son subjetivos, porque si analizamos, por ejemplo, para Descartes, que el agua hierva a 100 grados puede ser un a priori, pero las matemáticas no, porque requieren una operación de pensamiento, que hoy sería contraintuitivo, digamos, ese tipo de relación. Bueno, para el Lacan, el cogito propone una relación nueva con la verdad y con la existencia, cuya función ya no es la garantía, sino el límite. Una verdad que se realizaría en el límite del saber. El descubrimiento del cogito altera la antigua unificación entre saber divino y saber humano, y ya no hay saber de Dios que baje a los humanos. Dios ha muerto, los planetas han callado. Bueno, hay un texto, ¿no? También que no sé si lo conocen, también que
¿por qué los planetas ya no hablan? Algo así creo que es el nombre. El saber es cogitación. La voluntad divina ya no permite que el saber descienda a los humanos. La verdad, dice Mora en la asíntota infinita del método. Hay un método de acumulación de saber producido ahora por las cogitaciones. Esto quería leértelo tal cual, porque para mí la asíntota necesita de dos componentes, ¿no? Que no se juntan, porque las asíntotas son como dos paralelas que hacen una hipérbole y que no llegan a juntarse como cuando pasa en la psicosis, ¿no? Que tenemos por un lado lo simbólico y lo imaginario y en el medio queda lo real porque no hay manera de que, por eso se produce la crisis psicótica. Acá, de la manera en la que lo plantea, me falta el elemento, ¿no? Dice, la verdad mora en la asíntota infinita del método y hay un modo de acumulación de saber producido ahora por las cogitaciones. ¿Se fijan, para ir vinculando esto con lo que nosotros hemos venido conversando, cómo esto rompe, por ejemplo, con la idea que hablábamos nosotros de en el texto averroísta, ¿no? Sobre el intelecto único, la posibilidad de a través de la imaginación copular con el intelecto único y a través de la cópula imaginativa acceder a una verdad, ¿no? Inmanente, pero al mismo tiempo transindividual. Ese ejercicio de intelección, de inteligibilidad a través de lo sensible, cae en un precipicio absoluto a propósito del cogito cartesiano, ¿no? La verdad está, en todo caso, en las representaciones del sujeto cognoscente, cuestión que después vamos a trabajar con Kant y Hegel, pero más con Kant, y en todo caso en el método. Ahora, el principal tema que hasta ahora yo diría tiene que ver con la cuestión que nos va a anticipar la hipótesis de lo inconsciente y por qué el psicoanálisis surge a partir de la ciencia, cosa que vamos a trabajar en el siguiente texto, en este un poco también, pero más en el siguiente, es que ya no existe posibilidad de cópula entre el saber absoluto, infinito y divinizado y el saber humano. Ya no existe ese ejercicio de reunificación a través de la espiritualidad, ni de la imaginación, ¿sí? Y en esa separación se produce una hendidura entre el saber y la verdad. Entonces, la ciencia a través del invento del método científico produce acumulación de saber, produce producción de conocimiento, pero en todo caso la verdad se le escapa permanentemente. ¿Mm? O sea, nunca se va a producir la reunificación definitiva y total entre el saber y la verdad. Y una de las definiciones que va a armar Lacan respecto de qué es un sujeto y qué es un sujeto de lo inconsciente y qué es un sujeto de la ciencia es justamente el espacio de división entre el saber y la verdad. Ya vamos a ir viendo por qué y intentando explicar qué significa eso, pero ya vayan escuchando ustedes que sin cogito cartesiano y sin ciencia moderna no habría lugar para la hipótesis de lo inconsciente, porque si el saber se puede reunificar una y otra vez con la verdad, no hay lugar a lo inconsciente. En todo caso, hay lugar para la experiencia mística, ¿sí? Para momentos de privación de ese saber absoluto, pero se puede acceder. ¿Sí? Tú puedes reunificarte. La reunificación con la verdad no es posible para el sujeto cognoscente moderno, ¿sí? Y luego de eso se va a armar la hipótesis de por qué Dios no ha muerto, sino que Dios devino inconsciente, que es una figura que propone justamente Lacan, ¿no? Pero bueno, quería como comentar esas cosas a propósito de esto, de la separación de saber y verdad, a propósito del cogito cartesiano, que me parece como bien fundamental para ir anticipando hacia dónde vamos. Claro, la asíntota entonces de los dos elementos me quedaría la verdad y el saber, que era justo la pregunta que yo te hacía, pero por cómo estaba redactado no entendía cuál era el elemento que me faltaba, pero ahora me quedó claro. Vale. Bueno, se abandona entonces el binomio de la oposición de saber divino, saber humano, que se consolida en otra disyunción que es entre saber y verdad, ¿no? Para cerrar un poco ese párrafo que había quedado a partir de la pregunta que te hice.
y con la ciencia se pierde la dimensión de saber verdad unificada como en un término, ¿no? Porque en un principio la propuesta de Agamben era que saber verdad no estaban separados, cada vez que hablábamos de saber, hablábamos de verdad y viceversa. El siguiente apartado se llama Dioses inconscientes, donde justamente va a abordar un poquito esto que decías vos. Podemos pensarlo de manera simple. A mí lo primero que se me ocurrió cuando leí, a partir de un saber no sabido, ¿no? Dios pasa a quedar en ese lugar. También. Eso es muy claro, ¿no? La cuestión del lugar, porque quizá si uno lo lee como imaginariamente, quizás no se entienda mucho la cita, digamos, esto de Dios es inconsciente, ¿no? Yo creo que hay que leerlo estructuralmente, en el sentido de los lugares lógicos. Allí donde antes el fundamento de una cierta verdad lo ocupaba Dios, hoy el sujeto moderno lo ocupa lo inconsciente, ¿sí? Y en tanto y en cuanto lo inconsciente va al lugar que antaño ocupaba Dios, que es ese lugar de la verdad que se sustrae a todo saber, entonces Dios es inconsciente, ¿sí? Pero como equivalencia de lugares, como sustitución metafórica, digamos, ¿no? No necesariamente por, no sé, una idea, si ustedes quieren, más fantasmagórica de, no sé, cuando pensamos en nuestro inconsciente, estamos conectados con Dios, en un sentido más místico de la palabra. Yo tengo la impresión de que Lacan no está dando énfasis a eso, sino más bien a una cuestión lógica, ¿sí? El lugar epistemológico que antes ocupaba Dios, para los modernos, y en particular para el psicoanálisis, como una disciplina moderna, va a lo inconsciente, ¿sí? El inconsciente entonces adviene en el planteo de Lacan como una relación entre saber y verdad, en la medida en que la verdad ha sido excluida del saber que moraba en los cielos. Esto remite también a una nueva dialéctica, que es un poco lo que veníamos charlando, que enfatiza el adentro y el afuera, el saber que antes se interiorizaba proveniente del exterior, sea Dios, el alma platónica, ahora es producido por un adentro. La verdad está en el inconsciente, pero tampoco está completamente disponible. Ujú. El apartado después de experiencia y saber dice que la experiencia es un concepto, a ver qué trae. Acá está. Agamben establece una dimensión de la experiencia del hombre que no se vincula con la verdad, pero sí con la autoridad en el medioevo. Existe una autoridad de la experiencia mundana, como un saber sin certeza, pero autorizada por la vivencia. La ciencia moderna nace de una desconfianza sin precedentes, acá podemos situar lo de la duda cartesiana, en relación con la experiencia tal como tradicionalmente era entendida. Por eso Descartes dice él mismo, ¿no? Voy a dudar de todo, y va pasando por diferentes experiencias para demostrar que él está libre de ciertos preconceptos, ¿no? Como asegurándose a partir de lo que él mismo va pensando. Bueno, acá puse justo esto, ¿no? Es una desconfianza que se denomina duda cartesiana, que en el seminario 11, porque me hizo acordar, Lacan afirma que tiene una cierta similitud con la experiencia analítica, ¿no? Donde no hay que dar las cosas por hecho y el no entender, ¿no? Esto de replantearse to- todo en el trabajo, ¿no? Que no. Sí, o sea, ahí efectivamente, a propósito de este gesto clínico, hay algo así como un momento cartesiano, por decirlo así, en la clínica, que tiene que ver con todas aquellas certidumbres que te otorga tu experiencia y que constituyen algo así como un saber acumulado, garante de una suerte de autoconocimiento o fundamento del ser. ¿Qué te parece si los ponemos en suspenso, si los ponemos en duda? O sea, hay una invitación a un gesto cartesiano, no tanto en el sentido, si ustedes quieren, de dejar fuera el cuerpo, de dejar fuera lo sensorial o de dejar fuera la experiencia en un sentido, si ustedes quieren, más fenomenológico, no en ese sentido, pero sí en el sentido de cómo todos los fundamentos que hacen certidumbre o sentido común
para entrar en un análisis y habilitar lo inconsciente como hipótesis entre analista y analizante, es necesario ese momento de duda de todo, ¿sí? De poner las cartas, pum, dada vuelta para ver qué nuevo naipe se puede armar. En ese sentido, yo creo que efectivamente Lacan rescata el momento cartesiano y la cuestión metódica para pensar los inicios de un análisis. No sé si esta idea un poco se entiende, ¿no? Como de alguna manera de transformar la certeza en duda, ¿sí? Sin eso no existe, vamos a decirlo así, puesta en forma de la separación de saber y verdad, necesaria para la producción de un nuevo saber, distinto del que se trae, ¿no? Sí, también para evitar esto que veníamos hablando, ¿no? De no violentar otros saberes que terminan legitimando, ¿no? Un cierto colonialismo, occidentalidad, incluso con los analizantes que llegan al espacio. Ujú. Eh, Perdona, Ana, se me arma que la invitación es bidireccional en este sentido, ¿no? O sea, para sí, el inicio de un sí, análisis, esto es para el analizante y el analista. sí, sí. El Sí, momento sí, de... sin duda. Yo lo vi como la posición que en todo caso nosotros acá estamos como intentando pensar nuestra posición, pero sí, 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 sin duda, yo creo que sí. Dale, buenísimo. Bueno, la alteración de la experiencia preanuncia para Agamben el surgimiento y la difusión del concepto de inconsciente del siglo XIX, como lo veníamos charlando. Eh, bueno, dice, nos interesa por sus implicaciones en cuanto a la teoría de la experiencia, es decir, como síntoma del malestar. En la idea de inconsciente queda expuesta la crisis del concepto de experiencia, su atribución a una tercera persona, que era lo que vos identificabas de ponerle el él, ¿no? Al ello, eh, pero yo lo pensaba también incluso en la misma tripartición del sujeto, ¿no? Que esa abstracción de separar el sujeto en tres ya nos expone a pensar la experiencia bajo otros términos diferentes de los que se venía dando anteriormente. Después empieza a establecer una relación entre el espíritu medieval y la relación con el saber-amor. Desde Agamben, Martín desarrolla una genealogía de la estructura de mediación entre los hombres y el nous, o más bien ahí yo tenía una duda, ¿no? Me parecía que era una cierta jerarquización del nous, porque para Aristóteles había dos, había uno que era el poieticos, que tenía que ver más con un saber eh, más completo, y el pateicos, que estaba más relacionado a la emoción, el sufrimiento, y lo que pasa acá es como que el pateicos queda eso, queda al lado del pato, que tanto escuchamos, y el único nos que queda vigente es el poético. Me parece que eso pasó más que nada en el periodo helénico, ¿no? Cuando ya se releen los textos. Ujú. Bueno, entonces se pierde con eso un poco toda esa otra parte de ese luz que tenía que ver con el sufrimiento, que vinculaba lo intangible, lo sensible. Lo que propone Agamben acá es una estructura de mediación que propone concebirla como un fantasma. La mediación la tenemos que pensar entre lo intangible y lo sensible, lo corpóreo y lo incorpóreo, lo divino y lo humano. Espera que voy a leer esto textual porque sé que tenía acá para... Bueno, no lo encuentro. Leo lo que tengo acá, que me parece que es un agregado que hice yo. Esa estructura de mediación propone concebirla como un fantasma en la medida en que se localiza en la relación del hombre con las imágenes. Además, siguiendo a Aristóteles, la propone como un fundamento de todas las capacidades cognitivas. Resaltan la incidencia que tiene sobre las imágenes interiores en la noción de fantasma-espíritu. El fantasma, el lugar de una experiencia del alma, cuando el hombre contempla,
acá me quedó, no sé si es fantasma, a lo mejor el traductor me hizo. El fantasma, el lugar de una experiencia del alma. Cuando el hombre contempla necesariamente, contempla a la vez algún fantasma. Por eso algo debe estar, me debe haber corregido ahí. Un reflejarse de fantasmas de espejo en espejo. No es un sujeto frente a una imagen, son dos imágenes. Bueno, esto en realidad, más allá de que esté mal y que no sé bien cómo estaba, lo que habla es que ya no es, no podemos pensar en la mediación del amor como desde el sujeto a un objeto, sino más bien a una imagen, pero que de este lado también hay una imagen, ¿no? Por eso él decía lo de un espejo con otro espejo, ¿no? Eh, Podemos hablar de dos ideales que están mediados, por eso habla eh, de una estructura de mediación como el fantasma, no es como lo tenemos pensado nosotros hoy, lo que escribe Agamben. No sé, vos ahí si puedes aclarar mejor, Rodrigo. Sí, a ver, me parece que este es un pasaje que requeriría más mediaciones, pero de alguna manera lo que está intentando mostrar Martín a través de la lectura de Agamben es cómo el cogito altera no solo las relaciones con el saber, sino con un elemento muy importante del pathos o de la afectividad, que serían los modos de relacionarse con el amor. ¿No? Y podríamos decir que hasta el medioevo existe aún una suerte de cópula o función mediadora, que sería la imaginación o la fantasía, que vincularía lo divino y lo humano, ¿sí? Eh, Entonces, entre el espíritu incorpóreo, digamos, ¿no? Y su relación con el cuerpo aparece la imagen y aparece la función de la imaginación. Entonces, ¿qué es lo que en cierta medida eh, altera el cogito cartesiano? Es la relación con este aparato fantasmagórico. Yo diría que no es el fantasma tanto como lo formaliza Lacan en el seminario del fantasma, sino la función más bien imaginativa, diría yo, Sí, de fantasía. Sí. fantasmática en este sentido, como el pasaje medial que siempre veníamos hablando entre lo inteligible, que es incorpóreo, y lo sensible, que es corpóreo. La imaginación y en la fantasmagoría es el pasaje medial, vamos a decirlo así, entre el uno y el otro, entre el dentro y el afuera, entre lo divino y lo profano, ¿no? Por lo tanto, la imagen sigue siendo el pasaje medial para entender el amor. Se ama la imagen. Pero casualmente la imagen habla tanto del objeto como de sí mismo, ¿sí? Porque en todo caso uno ama la imagen que uno se forma del otro. Entonces, ¿qué se ama cuando se ama la imagen del otro, ¿no? Y ahí aparece toda la cuestión de entregar la vida por alguien del que se tiene simplemente una pequeña imagen, supongan ustedes, ¿no? La vi una vez, el amor de mi Con vida. el ejemplo de Dante. Me pone el ejemplo de Dante, justamente, de cómo es que una imagen puede amarse finalmente con tal grado de pasión. Eh, entonces, bueno, me da la impresión de que esto es un pasaje que el texto no desarrolla ni ahonda, ni tampoco creo que sea necesariamente en el cual debiéramos detenernos demasiado. Dale, Eh, pasamos al cogito ergo sum si querés entonces. sí, pasemos al cogito ergo sum. Pero en todo caso lo podemos dejar esto como abonado a las reflexiones que hemos ido armando sobre los discursos del amor, que se ama cuando se ama finalmente. Sí, Eh, sí, como también incluso el amor también se da según las condiciones socioeconómicas, culturales y demás que hemos estado trabajando, ¿no? Por lo Exactamente, menos cómo se lee, ¿no? También. sí. Y en todo caso, para nosotros los psicoanalistas, a propósito de un poco lo que solicitaba Claudio, de ir pensando de esto siempre a la luz de la clínica, ¿cuán dispuestos estamos a sufrir por lo que hoy por hoy podríamos conocer como idealizaciones, ¿no? Eh, Entregar la vida por alguien que te formaste una cierta imagen respecto de quién es y cuánto se puede llegar a sufrir en función de responder a esa idealización. Entonces, la cuestión de las fantasmagorías y de las ilusiones en el ámbito de la imagen y de la imaginación no dejan de ser un problema psicoanalítico, ¿sí? Inclusive
para pensar incluso la sexualidad, ¿no? Ustedes tengan presente siempre que todo acto sexual o carnal siempre está acompasado, vamos a decirlo así, o incluso diría yo en términos más fuertes, sostenido por un cierto guión fantasmagórico que acompaña esa experiencia, ¿no? Y que la traduce como estoy disfrutando, estoy siendo violado, o estoy con el amor de mi vida, o estoy contigo en cuerpo, pero mi alma está con el otro. O sea, el componente imaginativo como pasaje medial de la experiencia en el amor es fundamental para nosotros, ¿sí? Y cuidarnos también, me parece, de estas posiciones de si eso es amor o no es amor, ¿no? Como hacer intervenciones que Claro, abonen a determinado tipo de, ¿no? Que tiene que encajar bajo determinadas condiciones para ser amor o no, o ser un mal amor. exacto, exacto, tal cual, tal cual. Bueno, el apartado entonces cogito ergo sum habla de que la mutación que produce el cogito altera el aparato fantasmático medieval. Esta alteración afectará la dimensión del saber, que ya no buscará fundarse en las percepciones engañosas fantasmáticas, en el sentido medieval, ¿no? Sino que se apoyará en la potencia del pensamiento que habilita el cálculo matemático. El cogito se presenta como una nueva conciencia, soporte argumental en las sistematizaciones de Kant y Hegel, como lo venías diciendo vos, eh, dando un nuevo orden social y dando institución también a los actuales estados, ¿no? A la conformación de los estados actuales como los conocemos hoy, que Ujú. no dejan de ser, esto un poco lo que hablaba yo, ¿no? Utilizar estos criterios como objetivos hoy resulta imposible. También son operaciones del pensamiento que en ningún caso eh, quedaban libres de las condiciones del momento. En Kant eso se ve clarísimo. No digo Hegel porque no lo tengo tan estudiado. En relación con el individuo, la posibilidad de un acto de cogitación implica una relación con la verdad, evanescente, pero que ya deja la verdad del lado del hacer del hombre. Agamben destaca el contraste que hay entre la inefabilidad mística y la comunicabilidad de la cogitación. Cogitare implica enunciación. Esto que estoy leyendo es todo, era muy concentrado y entonces lo voy a leer literal del Sí. texto. Si vos querés ir después, ir interrumpiéndome obviamente para aclarar. Está buenísima esa cita porque abona a lo que les decía hace un rato atrás, ¿no? De que es muy distinto. Supongan ustedes que yo soy un joven inquieto que quiere acceder a un saber verídico, ir a la escuela de sabios donde tengo que hacer pasajes y ritos y transformaciones sobre mí y meditaciones, respecto de ir a la universidad y aprender un método, por ejemplo, ¿no? Pero pensemos también que poco a poco se van dando transformaciones no solo filosóficas, se van dando transformaciones políticas, lo que acaba de mencionar Ana, el surgimiento del Estado-nación moderno, que es muy distinto que la organización feudal a nivel biopolítico. Se van dando transformaciones tecnológicas importantes, se está avanzando más y con la consolidación de ciertas lógicas coloniales, se está avanzando en el establecimiento de las sociedades burguesas, del capitalismo temprano, ¿no? O sea, de la mano con todas estas transformaciones, vamos a decirlo así, se están dando otras, que me parece que es importante ir pensándolas en forma anudada, vamos a decirlo de esta manera, porque incluso la supuesta superación de las fantasmagorías medievales, místicas, por el pensamiento racional matematizado, como si fuera superamos, ¿no?, las supersticiones metafísicas medievales y ahora somos seres racionales, calculistas, esto incluso Marx va a desconfiar de esta idea, ¿no? Va a decir, ¿cuánto de fantasmagórico hay en el supuesto sujeto racional moderno? ¿Se acuerdan incluso cuando esto lo vamos a ver probablemente en otros textos, pero cuando Marx decía que en la plusvalía, es decir, en la fuerza de trabajo que extrae
en el excedente ganancial que extrae el capitalista de quien vende su fuerza de trabajo por no tener los medios de producción, por no ser dueño de los medios de producción, se repite la lógica de dominio y esclavitud que se pretendía superado del feudalismo medieval. Entonces, ¿qué significa esto? Que la lógica medieval subsiste o retorna en la supuesta lógica liberal burguesa. Hay un feudalismo al interior del capitalismo. Hay una relación de dominio-esclavitud abolida en los papeles oficiales del saber, pero que retorna como verdad extraoficial sintomática en las relaciones entre capitalista y proletariado. Lo mismo va a pasar con los supuestos, digamos, como superaciones metafísicas, místicas e imaginativas del supuesto sujeto racional moderno, digamos, que supuestamente ya superó las supersticiones del pasado y ahora es puro logos, ¿sí? Sin mitos. ¿Sí? Y vamos a ver que todos los críticos de la modernidad van a analizar los elementos mitológicos y fantasmagóricos del pensamiento racional. ¿Mm? Entonces es un problema que va una y otra vez haciéndosenos presente, ¿no? Que de hecho se escucha, ¿no? La gente que no, yo creo en la ciencia. Bueno, o sea, si utilizás creo, ya, ¿no? Hay algo. No, yo no creo en Claro. fantasmas en eso, yo creo en la ciencia. Bueno, Y además que hoy es peor, porque la divulgación científica es por TikTok, digamos. Entonces ya hoy sí, por hoy decir creo en la ciencia es... sí, sí, sí. Bueno, sigamos. Este cogitare altera en su institución la estructura, la fantasmática, precedente, que como ya mencionamos era sede del pensamiento, del lenguaje y de la percepción. De esta mutación, Agamben destacará el nuevo problema que implicará el carácter ontológico del cogito, que rastrea en Kant, Hegel, Husserl y otros, que ubicará finalmente en relación al lenguaje, tal como Lacan alude en La ciencia y la verdad. Y ponen es todo textual, pero esto es una cita que debe ser de Ciencia y Verdad. En la prueba de escribir, pienso, luego existo, con comillas, alrededor de la segunda cláusula, se lee que el pensamiento no funda el ser, sino anudándose en la palabra, donde toda operación toca a la esencia del lenguaje. Sí, Agamben se detiene, perdón, además en las consecuencias de lo que denomina expropiación de la fantasía como un efecto de la ruptura operada en el aparato fantasmático medieval una vez que se cogita. Bueno, esto queda bastante claro también en Descartes y su separación de las pasiones, ¿no? Con la imaginación queda ahí un poco en el medio porque implica algo del pensamiento, de la imaginación, pero las pasiones quedan totalmente desalojadas. La expropiación de la fantasía que resulta de ello se manifiesta en el nuevo modo de caracterizar su naturaleza, mientras que en el pasado no era algo subjetivo, sino que era más bien la coincidencia de lo subjetivo y lo objetivo, de lo interno y lo externo, de lo sensible y lo inteligible, ahora emerge su carácter combinatorio y alucinatorio, que la antigüedad relegaba al fondo. De sujeto de la experiencia, el fantasma se transforma en el sujeto de la alienación mental, de las visiones y de los fenómenos mágicos. fantástico. Fíjense que esa cita, ¿no? Que es de Agamben, creo que es de Infancia e Historia, sí, página 21-22 de Infancia e Historia de Agamben, que es un texto del, 2020, del 2002, perdón. Esta cita es bien clave porque piensen incluso que la figura del loco que va a trabajar Foucault en la lógica manicomial del encierro del loco es una figura, vamos a decirlo así, moderna, ¿no? ¿En qué sentido es una figura moderna? Aquello que antiguamente, que los antiguos o que incluso los averroístas podrían plantear como la coincidencia de lo subjetivo y lo objetivo, de lo particular, sensible, ¿no? Y del nous inteligible, del dentro y el afuera, ese momento es un momento que podríamos considerar en la modernidad, es un momento delirantemente subjetivo. ¿Mm? Es decir, que a través de la imaginación y a través de la experiencia
sensible de un sujeto particular, no se accede a ninguna verdad que no sea, vamos a decirlo así, en algún sentido alucinatoria. Hoy por hoy sería el loco que dice que se conectó con Dios y le dijo X cosa, que nos resulta inmediatamente, sospechosamente delirante, digamos, ¿no? Entonces, la producción de esa forma de subjetividad, como puro subjetivismo, que en cierto sentido es lo peyorativo que utiliza el pensamiento cientificista, por decirlo así, ¿no? Eso es subjetivo, eso es opinión, eso es delirio, eso es pura experiencia, eso no es ciencia. La ciencia es método, la ciencia es prescindencia de la subjetividad, ¿sí? Que es un poco el delirio de la ciencia, ¿no? Que puede zafar del problema al sujeto, un poco lo que le va a devolver el psicoanálisis después a la ciencia, digamos, como problema, ¿no? Pero esa cita de Agamben que acabas de leer, Ana, a mí me parece como muy condensatoria del cambio paradigmático, ¿sí? Entre la antigüedad y el medioevo, como epistemología, donde la imaginación funciona como cópula, versus una modernidad donde eso es puro subjetivismo. Incluso podríamos decir locura privada. ¿Mm? Que solamente lo rescatan los, ¿cómo se le llama? Las frases estas populares, los refranes, Los ¿no? Que dicen el niño y el loco son los únicos que dicen la verdad, ¿no? Que ahí queda como esa duda, pero en general sí hay una tendencia a descartarlo. Ahora, en culturas no occidentales, supongan ustedes, el curandero en la Amazonía, el chamán, etcétera, sigue accediendo a la verdad bajo la vía copulativa, digamos, ¿no? Bueno, acá todavía hay, ¿no? Hay gente que se va a curar dicen recalcadura, el mal de ojo, no sé, el empacho. Hay todavía, hay. Claro, Es claro. que se haga eso, ¿no? Me parece que otra vez pasó a ser privado. En Sí, lugar de estar en lo público, no se dice, ¿no? Como que mm. no, si abrazo al árbol no lo tengo que contar. La de loco, ¿no? Como esas cosas. Claro, claro, pero el realismo mágico latinoamericano de la literatura Claro. está ahí, ¿no? Mm. Queda un parrafito que lo marqué de la conclusión, que dice, amor y saber tuvieron en el medioevo una misma sede y que en el acontecimiento del cógito sufrieron destinos de cierta espaltum. El saber adviene, no sé si lo pronuncio bien, el saber adviene con la increíble potencia de una nueva experiencia individual, pero en exclusión de la verdad. La encarnadura, dos, la encarnadura del amor, el Spaltung fantasma, en alemán es la división, ¿no? pero no sabía, claro. Sí. Eh, bueno, la segunda sería la segunda parte, la encarnadura del amor en el fantasma ya no se realiza en una relación completa con la imagen. Según Agamben, entonces el cogito cartesiano trastocó definitivamente la dimensión del saber y del amor, como lo inconsciente adviene como una consecuencia históricamente determinada a partir de una alteración de la relación entre el hablante, su existencia y el mundo. Así termina el texto. Buenísimo. Muchas gracias, Ana. O sea, en definitiva tenemos un pasaje para ir pensando, que aunque no lo tengan del todo claro, recupero la idea del gesto. Tengan el siguiente gesto intelectual, de pensar que la modernidad alteró el lugar desde el cual concebimos el saber, la verdad y el amor, y que estas son condiciones históricas y filosóficamente producidas. Esto tiene consecuencias para el surgimiento del discurso psicoanalítico y tiene consecuencias, yo diría incluso en forma más directa, para pensar la clínica. Porque a mi entender la clínica no deja de ser siempre interpelada por la pregunta de cómo se produce un saber o qué es un saber, qué es lo inconsciente en relación con un saber, ¿sí? ¿Qué es un síntoma en relación con el saber y la verdad? ¿Cómo se accede? ¿Qué lugar tiene el saber del otro? ¿Qué lugar tiene el cuerpo, la experiencia? Es decir, no dejan de ser temas que funcionan al interior de un aparato dialógico, por decirlo así, llamado psicoanálisis.
Entonces, a mi entender, y esto lo digo a nivel muy de perspectiva personal, ¿sí? En esto puedo errar fuertemente, a la invitación que les haría es pensar, si bien es cierto, claro, la modernidad epistemológica, por caso el cogito cartesiano, es condición de posibilidad de la producción del psicoanálisis. Eso yo lo entiendo muy bien y lógicamente lo acepto de manera cada vez más clara. Yo creo que con el próximo texto todavía espero que nos quede más claro esto. ¿Mm? Pero me da la impresión de que hay momentos pre-cartesianos al interior de un dispositivo psicoanalítico. O sea, tenemos momentos averroístas, tenemos momentos socráticos, o sea, se juegan distintas epistemes al interior de un espacio clínico. Eh, entonces, a nivel historiográfico, efectivamente, la asíntota entre el saber y la verdad produce la hipótesis de lo inconsciente. Se borró Dios de ese lugar de garante, aparece lo inconsciente. La ciencia habilita un sujeto muy particular con el cual el psicoanálisis va a trabajar, sobre todo va a trabajar con los malestares producidos por el sujeto de la ciencia. Sí, no obstante, a nivel epistemológico les diría yo que todas las formas de pensamiento que han existido historiográficamente respecto de cómo se accede al saber siguen vivas siempre al interior de un episteme, o sea, al interior de un dispositivo psicoanalítico. Esto es una idea, digamos, como no tendría cómo sostenerla en términos de justificarla, ¿sí? Se me aparece a mí como un elemento que les quiero ofrecer en el cual ustedes tengan en mente que todo cuanto vaya a ser de valor en un tratamiento analítico se puede acceder a ello por distintas rutas y bajo distintas lógicas. ¿Sí? Inclusive diría yo que con determinados pacientes priman ciertas lógicas y con otros otras. Esto me parece como re interesante. Por ejemplo, hace un rato atrás hablábamos con lo que planteaba Ana del momento de la duda metódica cartesiana, ¿no? Que es como base de la instalación del dispositivo psicoanalítico. Si no hay ninguna duda, no hay análisis. ¿Entienden esto, no? Si un sujeto trae solo malestar, pero no se instala ninguna pregunta, que es una puesta en forma de una demanda de análisis, no hay psicoanálisis. En todo caso, puede haber psicoterapia. Pero no va a haber análisis si es que no existe una duda respecto de quién soy, qué me pasa, cuál es la verdad, si es que no se me escapa algo al imperio del yo, si es que no hay división, si es que no hay spaltum, no va a haber análisis. Y eso es algo que el analista tiene que favorecer en la instalación del dispositivo. ¿Sí? Lo que tiempo después Lacan va a formalizar como histerizar el discurso, como lo decía, creo que Mati, la clase pasada. ¿Mm? Eh, Y hay otros momentos, si ustedes quieren, que me parece que, al menos yo en mi clínica, cuando hay alguna persona que comparte, que ha accedido a estados de revelación de una determinada verdad de sí mismo, a propósito de cómo lee sus sueños o de cómo un antepasado le habló cuando abrió los ojos esta mañana, yo lo considero de valor epistemológico eso, no un índice indefectible de delirio, ¿no? No porque yo no pueda concebir que no hayan fenómenos delirantes o que no exista la esquizofrenia o que no exista la paranoia, pero no precipito a leerlo así porque intento pensarlo epistemológicamente y no psicopatológicamente. Epistemológicamente se puede acceder a una verdad por rutas que son premodernas y que en la modernidad entran como delirantes, necesariamente. Carlo Ginzburg, analizando el caso del hombre de los lobos, dijo que Sergei, si hubiera sido criado en el país de su niñera, hubiera sido un hombre con poderes sobrenaturales, ¿no? Un lobizón. Y en Austria era un neurótico al borde de la esquizofrenia. Ujú, ujú. Claro, en ese sentido, Ana, gracias por el ejemplo que permite ilustrar mejor el argumento que me costó transmitir, pero que espero que llegue a destino. Bueno, pasemos entonces, después de esta excelente presentación, al texto sobre psicoanálisis y ciencia de Gonzalo Grau Pérez, que es un investigador uruguayo,
que me parece que va ahondando en muchas de las conjeturas que hemos ido anticipando acá. Este es un texto sin desperdicio, ¿eh? Se lo recomiendo muchísimo. De verdad que es un texto a nivel de epistemología de la relación psicoanálisis-ciencia, que hay bastante texto que habla de esto, pero este es muy bueno, ¿sí? En mi opinión. Ven, por algo se los di dentro de las muchas posibilidades que habían, ¿no? Así que bueno, ¿quién va con la presentación de este texto? Este es el texto que presenta Claudia, ¿no? Sí, Excelente. voy entonces. Sí, este texto es Psicoanálisis y Ciencia, una aproximación al estudio de su relación a partir de Jacques Lacan, Gonzalo Grau, que es efectivamente un psicólogo uruguayo y que está en el grupo de investigación, formación de la clínica psicoanalítica en el Uruguay. Este texto efectivamente es tremendamente interesante, pero yo voy a ser súper humilde, tengo muchas dificultades con la autoría, a mí me cuesta mucho dar opinión y tiendo a ser en extremo sintética, entonces encontré fantástica la presentación de Ana. En esta tienes mucho trabajo, Rodrigo, porque yo digo dos cosas nomás, es como una plana y media. No, bueno, yo creo que eso va a ser un aporte a este curso, porque somos todos Eh, parlanchinos me primero. comprometo para la próxima, para con suerte ir hablando un poco más. Voy con el texto entonces. Dice, el autor plantea que la relación del psicoanálisis con la ciencia ha sido debatida desde los orígenes del mismo, desde los orígenes mismos del psicoanálisis, entre otras cosas porque Freud provenía en tanto médico del campo de la ciencia y no podemos olvidar que Lacan también recibió dicha formación. Y ahí me aventuro a dar una opinión. Yo soy ex estudiante de medicina, yo tuve formación de médico también. No me titulé de médico, pero estuve en ese campo de saber. Entonces, y no podemos olvidar que Lacan también recibió dicha formación. Si entendemos la profesión como un recorte de la realidad, como una aproximación a la misma, y sin desconocer el vasto campo de interés intelectual de Lacan, que utilizó la lingüística, las matemáticas, la etología, la lógica, la antropología, la embriología, en fin, si dejamos todo eso entre paréntesis, quién sabe si Lacan hubiera recibido su formación inicial como filósofo o filólogo si le hubiera interesado la relación entre ciencia y psicoanálisis. El autor intenta dar cuenta de la relación entre ciencia y psicoanálisis desde la obra de Lacan, lo que considera una forma novedosa a partir de la dimensión del sujeto, el saber y la verdad. En el texto se debate y analiza la relación entre la ciencia moderna y el psicoanálisis, aludiendo a diversos conceptos psicoanalíticos tales como gran otro, sujeto, saber, verdad, real, discurso y matemas, entre otros. Se señala que la posición de Lacan es antiempirista. En este sentido, en el texto se marca que, comillas, para Lacan el matema es lo único que puede enseñarse y sin recurrir a ninguna experiencia sensible, ya que incluso la experiencia está fundada en un discurso. Entre los múltiples planteamientos del texto, nos parece destacable que, comillas, como dice Lacan, Freud supo dejar bajo el nombre de inconsciente a la verdad hablar, cierre de comillas. Es decir, que en su obra, Freud, y lo parafraseo, supo dejar hablar a la verdad bajo el nombre de inconsciente. Me estoy yendo a las últimas páginas, ¿eh? Todo el resto lo condensé. El psicoanálisis, a diferencia de la ciencia moderna, funda su saber en lo inconsciente. En cambio, la ciencia intentaría forcluir al sujeto del inconsciente en un intento por acceder a una verdad objetiva, desconociendo por lo demás que el propio científico es un sujeto. Cita de Lacan, que está en el texto, comillas, el científico que hace la ciencia es sin duda un sujeto él también.
Y continúa la cita de Lacan. Para Lacan, el sujeto de la ciencia sabe lo que hace, pero no sabe lo que en los efectos de la ciencia interesa a todo el mundo. Se podría decir que el sujeto de la ciencia no sabe lo que hace cuando hace ciencia, no sabe qué deseo lo anima. El texto hacia el final plantea entonces, ¿el psicoanálisis es una ciencia o más bien qué es una ciencia que incluye el psicoanálisis? Esa sería como la pregunta que Lacan se plantea en algún momento. Y el texto plantea que esta es una pregunta que no apunta al problema de decidir si el psicoanálisis es o debería ser una ciencia, sino a la pregunta de si es posible hacer una ciencia que incluya al psicoanálisis. Es decir, una ciencia que restituya la dimensión de la verdad, dimensión de la cual la ciencia moderna no querría saber nada. Incluso en este punto podría considerarse, esto es del texto, el psicoanálisis justamente como aquella ciencia que restituye en su campo la función de la verdad, que atiende específicamente la división del sujeto entre saber y verdad. Y ya dice, Lacan establece el campo del psicoanálisis en una relación sincrónica a la ciencia moderna, que es un poco lo que planteas tú, Rodrigo, respecto de la posibilidad de existencia del psicoanálisis. Lo plantea muy bien el texto. Entonces, Lacan establece el campo del psicoanálisis en una relación sincrónica a la ciencia moderna y al mismo tiempo determina la frontera entre ambos tipos de saber. El psicoanálisis subvierte la ciencia, ya que opera con su propio sujeto, con la división de ese sujeto, división que la ciencia se esfuerza por suturar. En este sentido, el psicoanálisis operaría en relación al sujeto de forma inversa a la ciencia, mientras esta última se constituye en el esfuerzo por suturar la división del sujeto entre saber y verdad. El psicoanálisis atiende específicamente esta división. De esta forma, se entiende que el psicoanálisis no puede ser sin la ciencia. Y en todo caso, comillas, es por los impases de la ciencia, por ejemplo, del saber médico, por sus fracasos, por donde surge el psicoanálisis. Y esto porque el psicoanálisis opera con el desecho de la ciencia porque se ocupa precisamente de lo que no anda en ella. Cierre comillas, fin. Muy zen mi presentación. Buenísimo, buenísimo. No sé si tienes ahí, Claudia, el fin de esa última cita, que entiendo que es donde termina el texto. Sí, ¿Sí? perdón. Que podrías continuar leyendo lo que dice después de donde terminaste, porque me Ya, parece espérame un segundo. Es que que el movimiento de la histeria. sí, voy al texto, porque esa la había puesto yo en un Word. Tucu, tucu, tucu. No hay posibilidad de que la experiencia... Ok, leo el párrafo final completo, si te Ya, parece. eso sí, está buenísimo. Dice, no hay posibilidad de que la experiencia freudiana haya surgido fuera del ámbito de la ciencia en el sentido moderno. Las histéricas que acudían a Freud a finales del siglo XIX buscaban el alivio de su malestar, de su sufrimiento y de sus síntomas en la ciencia, representada allí por la medicina. Comillas. La aprehensión correcta de la verdadera naturaleza de los fenómenos histéricos se inscribe dentro de los progresos del conocimiento neurológico, fisiológico y patológico y, por lo tanto, el saber médico fue la condición de posibilidad del psicoanálisis. Cierre comillas. Y ahora viene este último párrafo. Es por los impases de la ciencia, por ejemplo, del saber médico, por sus fracasos, por donde surge el psicoanálisis, y esto porque el psicoanálisis opera con el desecho de la ciencia, porque se ocupa precisamente de lo que no anda en ella. Si el psicoanálisis tiene lugar es porque a la ciencia, comillas, le sobrevive la neurosis, cierre comillas, y esto lo dice Lacan. Y ahí termina el texto. Claro. ¿Se acuerdan por qué te pedía, Claudia, gracias por esa lectura, que
en cierta medida, una de las frustraciones, vamos a decirlo así, que vivía el discurso científico encarnado en el saber médico decimonónico de finales del siglo XIX era no poder dar cuenta del fenómeno histérico, ¿no? Por ejemplo, de la conversión somático-histérica. ¿Qué le pasa a esta persona, hegemónicamente una mujer, qué le pasa a esta persona que trae un cuerpo que mi saber médico no es capaz de mapear, ¿no? Entonces podríamos decir, el síntoma histérico es aquel que es la verdad que vuelve encarnada en el cuerpo a interpelar el saber médico, el saber de la ciencia. Entonces se entiende esta metáfora un poco, ¿no? Que el propio residuo del saber médico es el que produce un cuerpo que le viene después a demandar a la medicina, cúreme, pero la medicina no tiene un mapa para curar el síntoma que la misma medicina produce. La gran mayoría de los síntomas, digamos, histéricos respondían a las mismas rutas que patologías que sí eran fisiológico-orgánicas tenían. Parálisis, anestesias, parestesias, etcétera, que muchas de ellas sí tenían fundamento orgánico. Entonces el diagnóstico diferencial era, o usted tiene posesión demoníaca, que era lo que pensaban los curas en el medioevo, o usted está mintiendo y fingiendo tener una enfermedad que no tiene, ¿no es verdad? Cuestión agresión, digamos, ¿no? Al sufrimiento histérico, y de alguna manera el psicoanálisis como discurso alberga la dignidad de la histeria en tanto y en cuanto dice, aquí hay una verdad que habla en clave de síntoma, que fisura el saber y que nos obliga a habilitar otro saber, un saber no sabido llamado inconsciente, justamente. ¿No? Entonces, en ese sentido, el síntoma histérico es el retorno de la verdad en la falla de un campo de saber, que se llama medicina. Eh, Hago una pausa ahí porque no sé si esta idea la toman, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera entonces el síntoma histérico tiene un valor epistemológico y político, como interpelación al saber hegemónico de la ciencia de su época, de su propia época. ¿Sí? Y cómo también ir pensando las distintas formas de presentación del malestar según las épocas, ¿no? Convengamos que la histeria se ha ido difuminando de todos los manuales, ¿no? Psicopatológicos. Está difuminada entre trastornos de personalidades histriónicas, fibromialgias. Está hecha mierda la histeria, digamos, como figura comprensiva, por decirlo así, pero está difuminada en pequeños signos a través de la psiquiatría, ¿sí? Pero podríamos decirlo así, que los síntomas de época aparecen como otros, que también pueden ser leídos politológicamente. La ansiedad, la depresión, la obesidad, cómo ir pensando eso a la luz de las coordenadas de época y de los ideales científicos e ideológicos. ¿Mm? Que me parece que es... Incluso, perdón, Pues, hoy hacemos. en día el autismo, ¿no? Parece al revés, como disputarse en dos campos. El psicoanálisis no es nuestro y hay otra ciencia que dice, no, no, nosotros vamos a ver porque es orgánico. Claro, claro, exacto, exacto, tal cual, disputarse los saberes sobre el cuerpo. Bueno, ahora, luego de esta sintética, pero a mi entender, y te lo digo muy sinceramente, brillante exposición del texto, porque este esfuerzo de síntesis supone una lectura, yo sí quisiera retomar con ustedes algo, un pasaje medial que me parece re importante a nivel de la cuestión filosófica, no pasar tan rápido, digamos, ¿no? Que es una cita que aparece en ambos textos, que lo leyó Ana, ¿no? Que es la cita de Lacan donde él formula lo siguiente, ¿no? A propósito del cogito cartesiano, que dice, en la prueba de escribir pienso, luego soy, cogito ergo sum, con comillas alrededor de la segunda cláusula, es decir, en el luego soy, va con comillas, se lee que el pensamiento no funda el ser, sino anudándose a la palabra, donde toda operación toca a la esencia del lenguaje. Es decir,
Lo que está pesquisando Lacan acá es que el cogito ergo sum en sí es un acto de enunciación. Debo decir, enunciar, pienso, luego existo para que la cogitación se produzca como disposición enunciativa. Entonces, vamos a decirlo así, necesitamos pensar lingüísticamente qué significa cogito ergo sum. Y Lacan lo que va a proponer es un gesto similar a los sofistas, es decir, que el ser es un efecto del decir. Yo tengo que declarar, enunciar cogito ergo sum para plantear una cierta modalidad del ser, por caso la cogitativa. Pero eso es un acto enunciativo, vamos a decirlo así. La enunciación de cogito ergo sum abre a la episteme moderna y cambia el modo de pensarnos a nosotros mismos, la relación con el lenguaje, la relación con la verdad, etc. O sea, tiene la potencia de un acontecimiento que cambia el orden de las cosas, pero eso es un acto de enunciación mediante el lenguaje. Y si nosotros tomamos en cuenta esta tesis, que de alguna manera el cogito ergo sum es un enunciado que debemos analizar en tanto que enunciado, llegamos a la fórmula del sujeto lacaniano, que tengan presente es la idea que tiene Lacan de que el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. ¿Qué significa eso? Que la ciencia produce un efecto sujeto que es el mismo que el psicoanálisis recoge. ¿Y qué sujeto entonces está presente en el cogito ergo sum? Podrían decir ustedes, ¿no? Bueno, por eso me parece interesante ir descomponiendo esta cita, y acá Grau lo plantea del siguiente modo. A partir del cogito se puede constituir una estructura mínima, una cadena de dos significantes, S1, S2. ¿Se acuerdan que la fórmula del sujeto lacaniano es un significante, es lo que representa un sujeto para otro significante? ¿Qué quiere decir esto? Que el matema es S1 guión S2 y en el intervalo entre S1 y S2 está el sujeto dividido. Dividido entre saber y verdad, dicho sea de paso. Entonces, entre significantes y la lectura, a mi entender, inteligente que plantea aquí Grau, y que en todo caso es la que habría hecho Lacan, es que pienso es un S1 y luego soy es el S2. El S1 como significante 1 que comanda, el significante amo, y el S2 que es el significante del saber, o el conjunto de toda la batería significante, vamos a decirlo así, da forma a un modo muy particular de enunciación, digamos, ¿no? Que podría leerse de esta manera, ¿no? Que es, luego soy, y se plantea por retroacción un significante primero, es decir, soy en tanto que pienso. Soy en tanto que pienso, ¿sí? Todo lo que yo soy, lo soy en tanto que pienso, ¿sí? ¿Entienden cómo retroactivamente copulan ambos significantes? Ahora, leo un poco más y explico, ¿no? Según Milner, el sujeto real insiste en la oscilación del segundo al primero y del primero al segundo, de estos dos significantes. Lacan define al sujeto como aquello que está representado por un significante para otro significante. Entonces, tengan presente, pienso, luego soy. Pienso, luego existo. S1, S2. Por lo que son necesarios dos significantes para producir a un sujeto. Pero entonces, esto lo introduzco yo como pregunta preliminar. Recuerden ustedes que el sujeto no es ni el significante 1 ni el significante 2, porque el sujeto no puede ser representado por ningún significante en forma unitaria, sino siempre por el intervalo entre ambos. Por lo tanto, el sujeto no está ni en el pienso ni en el soy. Lógicamente, ¿entienden, no? No puede estar ni en el uno ni en el otro. En ese sentido es un sujeto evanescente, que solo existe en tanto que es enunciado. ¿Mm? El sujeto sería entonces aquello que emerge entre dos significantes. En el cogito cartesiano el sujeto aparecería entre el pienso y el soy.
En esa oscilación, en esa intermitencia entre esos dos significantes, es que a Descartes se le presenta un problema, la evanescencia radical del sujeto que está descubriendo. Su existencia depende de la temporalidad del propio acto de enunciación. Yo soy, existo, esto es cierto, pero ¿por cuánto tiempo? Mientras el sujeto no está enunciando su existencia, entonces no existe. O por lo menos no se puede estar seguro de dónde está. Que es similar al problema que va a pasar en la física contemporánea respecto de la existencia de las partículas. Es probabilístico dónde están, cómo se mueven, hasta que no se visibilizan en un acto, digamos, experimental. Por lo tanto, el sujeto cartesiano solo aparecería en el momento en que se representa a sí mismo como existente, como objeto pensado, pero en ese momento es objeto y desaparece como sujeto. Descartes entonces se ve obligado en su tercera meditación a demostrar la existencia de un Dios no engañador como necesaria. Acá está un poco lo que hablábamos con Ana, ¿no? Dios aquí no es tanto una necesidad teológica, sino más bien una necesidad epistemológica. Este Dios no engañador garantiza la existencia del sujeto a lo largo del tiempo más allá de su acto de enunciación. Porque garantiza en última instancia la verdad del saber obtenida por el ego. ¿Cuál es el ego? El pienso, soy. Bueno, ¿a qué va a llegar Lacan? ¿No? Es que a soy donde no pienso y pienso donde no soy. Y a la separación entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Esta es una de las maravillas del psicoanálisis, digamos, ¿no? Justamente, cuando uno escucha el enunciado de un paciente, el dicho, lo que se nos pierde es el decir. Y de que no necesariamente el sujeto del enunciado coincide con el sujeto de la enunciación. Entonces, esta es una cuestión, si ustedes quieren, epistemológico-filosófica, pero profundamente técnica, respecto de cómo nosotros trabajamos con lo dicho en un dispositivo de escucha analítica. Entonces, me da la impresión de que no va a dar hoy la instancia para profundizar en qué es el sujeto del enunciado y la enunciación, por qué pienso donde no soy, soy donde no pienso, por qué se puede mentir diciendo la verdad y viceversa, o sea, todas las cuestiones que habilita esta tesis, sino más bien voy a saltarme eso para recalcar lo que ya planteaba Claudia en su lectura, ¿no? Eh, que es que de alguna manera aquello que determinada ciencia excluye de sí, como un residuo, como una molestia, el psicoanálisis trabaja con esos desechos, trabaja con el sujeto de la ciencia, pero sobre todo con los malestares y desechos que la misma ciencia produce y hace de ello una operación de trabajo. Por eso el psicoanálisis trabaja con la relación sujeto-verdad, porque supuestamente la ciencia trabajaría con un yo cognoscente que no tendría subjetividad alguna, la ciencia no tendría ningún deseo, o en todo caso si lo tiene lo desconoce, y además una verdad que se le escapa, en la asíntota del método. Entonces, las dos cuestiones que Lacan se va a preocupar fuertemente en el discurso psicoanalítico son justamente el sujeto y la verdad. A propósito de sus conceptos de síntoma, acontecimiento, lo real, la verdad, etc., ¿no? Pero bueno, les insisto, creo que es un texto que deja una serie de cuestiones no menores respecto de cómo pensar la verdad como causa de nuestro trabajo, ¿no? Eh, Fíjense ustedes que hay una última cosa a nivel lógico que me parece re importante recalcar también. Eh, Tengo particular debilidad por este texto, entonces me gustaría plantear una última pasaje acá, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de lo real. ¿Se acuerdan que Ana al principio de su exposición habló y dijo que
a partir de la exposición de Martín, que el psicoanálisis se había olvidado de pensar cuestiones históricas y cuestiones filosóficas porque supone que los malestares con los que trabajamos son en realidad ahistóricos y pertenecen a algo así como un organismo viviente, como una biología presimbólica. Y que en todo caso las fijaciones al malestar estarían dadas por cuestiones, en todo caso, constitucionales, digamos, ¿no? Que se parece mucho a las tesis de Melanie Klein, incluso. Esta persona nació con mucha pulsión de muerte, ¿sí? Que en clave, digamos, lacaniana sería con mucho goce mortífero. Y cuando Lacan está intentando formalizar el asunto nuestro a partir de la lógica y a partir de la ciencia y a partir de la matematización, nos está avisando de lo siguiente, que a mí me da mucha orientación para pensar la clínica. Entonces, les voy a leer una cita y les voy a decir por qué me parece importante no solo a nivel epistemológico, sino también clínico esto. Lacan va a definir que la ciencia de lo real es la lógica. Convengan ustedes entonces que no es la biología, la etología para él, es la lógica. No porque la biología o la etología no tengan algo que decir sobre la subjetividad humana, ¿sí? Pero está diciendo, la ciencia de lo real es la lógica. ¿Por qué? Lo real lacaniano no sería un núcleo duro e inaccesible, una suerte de cosa en sí kantiana. Está vaciado de trascendencia, positividad y ontología. Esto lo dice Zizek en el sublime objeto de la ideología. Se trata de un real en tanto resto, producto de la propia estructura simbólica, creado en el propio fracaso de la escritura, en los propios impases de la formalización. Van escuchando ya, ¿no? Que el síntoma, en cierto modo, entonces, es el fracaso de la formalización, el fracaso de la ciencia, el desecho. ¿Mm? Por eso que el síntoma tiene un valor de verdad, que la ciencia no es capaz de incluir en su saber. Esto es lo que quiero que vayan escuchando, ¿no? Entonces, al decir de Lacan, lo real no puede escribirse sino con un impas de formalización. Al depender de la lógica, lo real puede cambiar. Esto me parece interesante. El ADN no cambia, pero la escritura lógica de un caso sí. ¿A qué punto quiero llegar con esto? Hay muchos analistas que son condescendientes con su propia negligencia de pensar bien un caso clínico y de repensar todas las conjeturas que probó, al decir, bueno, si mis conjeturas, mis interpretaciones, mis intervenciones sobre el caso se verifican ineficaces, es que aquí debe haber algo inaccesible al interior del ser del paciente que se llama goce y que no es eficaz al trabajo analítico, ¿sí? Constituye su fundamento ontológico. Eso es lo que no cambia. Eso sería una forma de entender lo real. Aquello que no puede cambiar por ninguna operación simbólica. Eso sería lo real. Y en ese sentido sería más o menos biológico o vitalista, para decirlo en términos filosóficos, ¿sí? Porque los psicoanalistas no somos estudiantes de biología, no hablamos en términos de neurotransmisores, ni químicos, ni etcétera, ¿no? Todas las precisiones que requiere la biología como discurso, justamente. Pero sí sería una tesis vitalista, que hay algo orgánico que no es eficaz al efecto de lo simbólico, de la palabra, de la interpretación. Y entonces, como ya probé todo y se llegó hasta ahí, ese es el límite de lo posible en un caso clínico. Ahora, si lo real lo pensamos como dependiendo de una lógica, lo real puede cambiar. ¿Entienden que no puedo cambiar lo vital, lo ADNico, pero sí puedo cambiar la lógica con la que un caso se piensa? Ya que la lógica como tal es incompleta, que es lo que Lacan venía hablando de esto de que si nosotros en todo caso lo inconsciente va en lugar de Dios o el gran otro, que es un modo de pensar lo inconsciente, va en lugar de Dios, es en tanto que barrado, en tanto que incompleto, ¿sí? Y lo inconsciente, si está incompleto y está barrado, puede cambiar, es contingente. Y esta se pone bonito porque en las clínicas psicoanalíticas, sin un otro barrado,
sería simplemente encontrarse con una verdad que ya está escrita en las piedras del Olimpo. Las cosas serían desde ya y para siempre. Y el psicoanálisis a mí me ha enseñado que lo que no hay es eso. El desde ya y para siempre es justamente lo que el psicoanálisis como práctica viene a derribar una y otra vez. A mostrar el carácter contingente y ficcional de aquello que parece único y verdadero. ¿Mm? Entonces, al depender de la lógica, lo real puede cambiar. Lo que es imposible en un cierto sistema lógico no lo es en otro. Por tal motivo, lo real lacaniano no es trascendente, sino inmanente al lenguaje. ¿Podemos tocar lo real por lo simbólico? ¿Trastocar el goce mediante la operación analítica? Bueno, desde esta lectura sí. No necesitamos un bisturí para tocar lo real. Hay que pensar en los nudos borromeos también en ese sentido, no solo desde lo simbólico, de algún modo también desde lo mismo real. Isidoro Beck plantea que hay algunas intervenciones en esa línea y desde lo imaginario también. Claro, es que la lógica de tocar es justamente la idea de nudo, Ujú. la idea de intersección, la idea de que justamente no son claras y distintamente separados. ¿Mm? Justamente, si no hubiese nudos, sería imposible tocar un registro con otro. Exactamente, la lógica de nudos es esta. Y la estructura es lo real que sale a relucir en el lenguaje. Se trata de un real que no se capta por la experiencia, ya que para Lacan la estructura es lo que no se aprende de la práctica. Bueno, entonces, lo que les quiero decir, algo de lo real se puede captar cuando cesa de no escribirse, que es la fórmula que Lacan da de lo contingente. Lo imposible es lo que no cesa de no escribirse. Piénsenlo un poquito, ¿no? Lo imposible es lo que no cesa de no escribirse. Lo contingente es lo que cesa de no escribirse. Entonces, nosotros hacemos de lo posible lo imposible algo contingente, es decir, que a través de la lógica podemos cambiar. ¿Mm? Entonces, no habría psicoanálisis, no podríamos tocar lo real mediante lo simbólico si no comprendiéramos el carácter contingente de los saberes y de las verdades. Entonces, si ustedes me preguntan en términos epistemológicos, al inicio de un análisis hay un cierto régimen de saber y verdad y al final del análisis ha de haber otro.